¿Cómo entregarnos a nuestro cambio? Por Louis C.K. El suceso más importante en el retorno de mi don a mí fue una situación que me cambiaría para siempre. Tenía 19 años y mi alcoholismo había progresado junto con mi egoísmo. Estaba congelada en la inmadurez, manejaba mi desorden alimenticio, tomando píldoras de dieta y bebiendo para temperar sus efectos. Para ese momento también consumía drogas callejeras, aparte de todas las demás. Pedía ayuda a gritos en mi interior, pero nadie acudía. Después de tomar una sobredosis un día antes de mis exámenes finales, como prealumna de primer ingreso de leyes en la universidad, fui a la escuela de verano para compensar el año que había saboteado. Estaba deprimida y no sabía qué hacer. Mi intuición estaba bloqueada y apagada por todo el veneno que metía en mi cuerpo, y mi destructividad me hacía imposible oír las advertencias de mi alma. Mis amigos en el campus me recomendaron mantenerme lejos de un bar en particular, ubicado en una zona miserable de la ciudad, del cual se rumoreaba que atraía a gente muy desfrenada. Desde luego que eso solo me intrigó más, así que fui ahí con una amiga y empezamos a recorrer el lugar. Sobre decir que, siendo yo una joven rebelde, curiosa y autodestructiva, desesperada por atención y sin mucha experiencia con los hombres, me metí en problemas. El lugar era frecuentado por toda clase de tipos rudos, narcotraficantes y motociclistas, entre otros. Debí haber sido más prudente, pero nunca había tenido contacto con ese elemento de la sociedad, excepto en forma de novelas y películas románticas. Mi primera probada de los peligros de ese sitio llegó una noche después de que insulte a uno de aquellos hombres frente a su pandilla de amigos. Por primera vez en mi vida recibí una violenta paliza a manos de un hombre. Su puño me dio de lleno en la cara. Caí sobre una silla y aterricé en el suelo. Oí un golpe y un impacto seco, y debo haberme quedado sin sentido unos segundos. Recuerdo haberme parado sola del suelo. El salón daba vueltas. Pude probar la sangre corriendo por mi boca, y tanto el frente como el fondo de mi cabeza pulsaban con fuerza. Nunca antes me habían golpeado. Me sentí ofendida, humillada y muy asustada. Nadie me ayudó a pararme. Aparentemente yo había hecho lo inconcebible, aunque no estaba exactamente segura de qué era eso. Sin embargo, fue lo que sucedió 2 semanas después lo que cambiaría mi vida para siempre. Empezaba a sentirme enjaulada en el dormitorio de la escuela, donde había permanecido desde el incidente en el bar. Todavía impactada por mi experiencia y con el moretón aún evidente en mi rostro, dejé que mi amiga me convenciera de ir al centro a tomar una cerveza. Más tarde tropezamos con un grupo de muchachos que ya habíamos visto por ahí. Yo ya quería irme a casa, pero mi amiga deseaba quedarse más tiempo, así que acepté un aventón de los hombres. No los conocía muy bien, pero parecían amables y nunca antes me habían molestado. Después de lo que había ocurrido 2 semanas antes, yo buscaba protección, así que les creí cuando ofrecieron llevarme a casa sin riesgos. No sabía que esos hombres tenían otros planes para mí, experiencia que me enseñó lo que era perder el poder de decidir lo que ocurriría a mi cuerpo, y que también me hizo comprender de verdad la naturaleza de la vergüenza. Sin embargo, esa situación también me abriría la puerta a las habilidades que previamente había descartado. Lo interesante fue que al minuto de que acepté el aventón, supe que algo terrible iba a pasar, porque sencillamente ya no podía escuchar. Mi intuición estaba ahí para mostrarme el camino, pero yo estaba borracha y no pude oírla, aunque una sensación de temerosa expectación hizo que mi corazón se acelerara. Esperé que lo que preví fuera solo mi imaginación, pero resultó ser absolutamente real. En efecto, algo importante estaba por ocurrir. Me iban a violar. Mientras esos hombres me violaban, yo tuve una extraordinaria e inolvidable experiencia. La recuerdo vívidamente, como si apenas fuera ayer. Me vi salir de mi cuerpo y flotar hacia arriba,
en la esquina del cuarto. Miraba la escena de abajo, observando lo que me estaba sucediendo con tranquilidad, desapego y curiosidad. Recuerdo haberme sentido muy vieja, como si hubiera sido un alma desde el comienzo de los tiempos. A la vez, mi don intuitivo empezó a revelarme escenas de la vida de mis agresores. Extrañamente empecé a sentir pena por ellos. Vi a un niño encerrado en el sótano, sin agua ni comida, abandonado ahí por su gorda, desaliñada y alcohólica madre. Fue testigo de que otro pequeño y flaco muchacho entraba y salía de hogares de crianza. Un tercero tenía piel pálida, cabello rojo y formaba parte de una numerosa familia. Oí gritos y quejas en la cocina y vi al padre golpeando a la madre en el suelo y al niño ardiendo de rabia. Luego vi a alguien en una tienda de abarrotes robando latas de sopa y metiéndolas a una enorme y desconocida bolsa con manos que evidentemente no eran las mías. Estas imágenes giraban a mi alrededor y quedaban suspendidas en el cuarto. También experimenté una conciencia divina. Estaba consciente de mí misma y al mismo tiempo podía caminar junto a mi mente, saltando atrás y adelante a voluntad. Tiempo después reconocí que ese es exactamente el mismo lugar que puedo visitar cuando doy sesiones. Lo que me ocurrió esa noche me dejó dos claros legados. El primero fue la vergonzosa herida de la violación, que tardó muchos años en sanar. La segunda y más importante fue la doble conciencia que experimenté. Desde ese día pude acceder a esa conciencia a voluntad, y esto se convirtió en última instancia en la clave de mi ansia de saber y comprender la vastedad de la conciencia y la percepción humana. Pero este cambio para bien no fue inmediato. Durante los años siguientes permanecí en situaciones que me ponían en riesgo. Estaba confundida y le pedía a Dios que me ayudara, pero creía que Él me ignoraba. Además, mi madre me hizo prometer que nunca le contaría a nadie mi experiencia, pues ella misma había sobrevivido a una violación tumultuaria. Durante la Segunda Guerra Mundial fue agredida por un grupo de soldados rusos mientras su padre adoptivo era obligado a mirar. Yo nunca hubiera querido que alguien se enterara de mi violación. La guardé en secreto hasta que me derrumbé un mes después, con hemorragias y una temperatura súper alta. Durante mi subsiguiente estancia en el hospital, les revelé la verdad a mis destrozados padres. A los 19 años de edad, también me habían dicho que probablemente nunca podría tener hijos. Pasaron 9 años más para tocar fondo. El alcohol y las drogas ya no me ofrecían escapatorias a mis capacidades intuitivas, aunque los mensajes y visiones eran distorsionados y filtrados por mi dañado ego. Usaba como insignación la percepción de mí misma como una víctima, y con ella a mí me vergüenza. En la excusa de mi autodestrucción, me involucré en relaciones con hombres que reflejaban el abuso que yo había terminado por esperar, y salía con un desenfrenado grupo de personas que se la pasaban en fiestas todo el tiempo. Mi vida se convirtió en ir a antros, no dormir toda la noche, trabajar en bares, oficinas de telemarketing y tiendas de ropa, y tratar de hacerla como cantautora. Sin embargo, fracasaba en todo lo que me tocaba. Tenía experiencias extrañas y otras que eran obvias e innegablemente intuitivas, pero la subestimada y llamada alucinaciones, y pensaba en el suicidio todos los días. Mi don intuitivo fue cada vez más difícil para reprimir, así que dejé de intentarlo. En retrospectiva, por supuesto, veo que yo tenía una fuerte perspectiva de sexto sentido sobre las personas que me rodeaban, aquello por lo que pasaban o que estaba a punto de sucederles, pero como nunca estaba sobria, no podía dar buen uso a eso. Una noche en una fiesta oí casualmente que dos tipos hablaban del hecho de que había perdido sus pasaportes. Uno de ellos los había ocultado en un escondite, pero cuando regresaron por ellos ya no estaba. En un relámpago vi exactamente quién los había robado y dónde estaban guardados. En mi mente observé un tapete persa y al traspasarlo con la mirada pude ver los pasaportes.
uno de ellos con dinero dentro. Al día siguiente fui a otra fiesta con mi mejor amiga de entonces. Aunque yo no conocía la casa que visitábamos, supe de inmediato que era el lugar donde estaban escondidos los pasaportes. Cuando me presentaron al hombre que daba la fiesta, lo reconocí, aunque nunca lo había visto. Más tarde, mientras buscaba el baño, me encontré de pronto en una habitación donde al voltear al suelo vi justamente el mismo tapete que había visualizado antes. Lo levanté rápidamente y encontré los pasaportes. Reuní pronto los objetos robados y fui a decirle a mi amiga lo que había encontrado. Le dije que debíamos devolverlos a sus legítimos dueños, pero ella me convenció de que eso no nos incumbía. Me explicó que debíamos irnos de la fiesta y nunca contarle a nadie lo que yo encontré, porque no nos creían. Todo parecía demasiado extraño para ser verdad. Dejé los pasaportes donde los había hallado y salimos de casa, pero después me remordió la conciencia. Creí haber visto esas cosas por el bien de alguien y sentí culpa por no haber devuelto los artículos robados. Mi amiga se burló de mí después, llamándome ilusa, y solo decirle a la gente: ¿necesitas saber algo? Ve a preguntárselo a la extraña de Colette. En esa época, una de mis amigas se interesó mucho en el tarot y aunque no era particularmente intuitiva, se obsesionó en leerlo para sí misma y quienes la rodeaban. Yo hojeé algunos de sus libros que trataban el tema de conectarse con el alma a través de objetos, augurios y rituales, así como la historia de la adivinación en diferentes culturas. Esas obras me hablaron en un nivel realmente profundo, porque reconocí en mí la capacidad que describían. Otra amiga mucho mayor que yo y quien también le interesaba el tarot, me compró mi primer mazo de cartas. La verdad es que nunca aprendí en manuales a leer las cartas. Hallé en cambio una manera de descifrar sus símbolos intuitivamente para confirmar circunstancias que veía en mi imaginación. A nivel profesional, aún me parecen una herramienta útil en sesiones. Una de las cartas en particular me interesó más que las demás. No es de sorprender que haya sido la que se conoce como la luna, como el arquetipo y símbolo de las fuerzas invisibles en el mundo y los seres humanos. La luna es una imagen que representa las incitaciones del inconsciente. En lecturas tradicionales del tarot, representa positivamente un despertar psíquico que puede enriquecer la vida personal, o negativamente el misterio de la adicción y las consecuencias de una psique perturbada. Así que, por medio del tarot, la luna y yo continuamos nuestra familiar y extrañamente imperiosa relación. Mi interés en las cartas del tarot era una constante fuente de entretenimiento para mí y otros, pero crear música seguía siendo mi prioridad. Era la única conexión que tenía con algo que me permitía expresarme plenamente, y ese periodo fue una época de prolífica composición de canciones para mí. La angustia es un excelente combustible para la poesía, y yo vibraba musicalmente con lo que percibía como la profunda cuerda del sufrimiento en el mundo. Esto era a principios de los años 80 y había abundante y excelente música alrededor para inspirarme. Me veía a mí misma como la cantante herida, una contendiente secreta en el concurso Señorita Víctima del mundo, y estas sensaciones daban forma a lo que yo creaba. En mi búsqueda de un falso sentido de afirmación procedente del mundo, había algo innegable en mi música que ni siquiera yo podía destruir. Yo solo bromeaba con que era una estrella de rock y con hacerla en grande, pero en secreto pensaba que el éxito en el negocio de la música me convertiría en una persona completa y que los aplausos con los que soñaba barrerían toda la sociedad que creía que seguía adherida a mí. Hoy agradezco que no ocurriera nada sustancial en mi carrera en ese entonces, porque me habría convertido en una víctima, sin duda alguna. No creo que hubiera podido manejar la verdad, que el aplauso y el dinero no habrían hecho nada para cambiarme. Me habría sobredosificado, o en mi egoísmo me habría suicidado. Estoy segura de eso, porque entre los 20 y los 22 años lo intenté más de una vez. Supe que estaba en problemas con mi abuso de sustancias mucho antes de que pudiera parar, antes de quererlo incluso. Para cuando tenía 22, tuve miedo de mí misma y de mis experiencias. Impulsada por el alcohol y el
y resuelto dolor de mi pasado, seguía cuesta abajo en mi autodestructivo camino. Luego encontré la vía rápida al infierno y toqué fondo cuando empecé a fumar cocaína. Todavía no se le llamaba crack. Sé de primera mano qué es de estar demente y perder el respeto por uno mismo, la moral y el sentido básico de la decencia humana a manos de la adicción. Debí haber muerto. Estuve cerca muchas veces, pero Dios tenía otros planes para mí. Justo después del Halloween de 1985, mi familia devastó. Tuvimos que dormir a nuestro amado perro porque tenía cáncer y no podíamos pagar las cuentas del veterinario. Mi padre lo había perdido todo a los 75 años de edad y vimos un par de millones de dólares desaparecer prácticamente de la noche a la mañana, junto con nuestra casa. Y lo peor de todo, el orgullo y la dignidad de mi papá. Él se quedó sentado horas enteras mirando a la nada, fumando cigarros y sufriendo los efectos de numerosos ataques de apoplejía y el principio del mal del Alzheimer, mientras mi madre lloraba aterrorizada ante la idea de que el poco dinero que nos quedaba no fuera suficiente para cubrir los gastos. Siempre recordaré la noche en que entregué mi vida a Dios. Había ido a ver a un conecte que me daba drogas gratis. Subí las escaleras al baño y me vi en el espejo. Por primera vez me vi como realmente era, desmoralizada, en quiebra en todos los sentidos y carente de todo sentido de humanidad. El blanco de mis ojos era amarillo por la ictericia. Mi piel estaba fruncida de tan deshidratada. Mis dientes se habían aflojado y las encías me sangraban. Vi llagas en todo mi cuerpo que por alguna razón nunca antes noté, incluidos grandes moretones que ni siquiera recordaba cómo me había hecho. Había dado todo a cambio de mi adicción y supe que moriría. En ese momento recité la primera plegaria honesta que había dicho en años y la dije con todo el corazón y todo el alma. Temblando, me apoyé con las manos sucias sobre los costados del lavabo y clamé: ayúdame. Algunos podrían decir que lo que pasó después fue sencillamente una alucinación causada por las drogas, pero yo sé que no es así. Vi una luz iridiscente a mi alrededor en el espejo, como si hubiera sido encerrada en una burbuja y todo en torno mío luciera más claro. Estaba tranquila y supe sin sombra de duda que eso había terminado. Estuve segura de que jamás volvería a poner el pie de la casa de ese narcotraficante. No supe cómo, pero algo profundo me habló. Me dijo que yo estaría bien y que debía entregarme, y lo escuché y nunca volví atrás. Este vídeo está establecido en el libro Grandes Momentos de Nuestra Vida por Lousie Hay. Si le ha gustado, haz clic en me gusta y de esa manera compártelo y suscríbete. La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.